Radio Cultura Mallorca, conmemoración de los 100 años del nacimiento de Rolando Toro. Hoy es 19 de abril del año 2024, conmemoramos los 100 años del nacimiento de un ser maravilloso, un ser lleno de luces, de estrellitas, de miradas cariñosas. Hoy quiero contar de todas las cosas que podría contar desde los 30 años que lo conocí, mis 30 años que conocí a Rolando, simplemente anécdotas, una anécdota que es que una de las veces que vino a Madrid, a mi casa, invitado por la Escuela de Biodanza de Madrid, fue a la terraza donde estaba mi niña más pequeña jugando con una mesita de té, lo invitó a tomar el té y él y Claudette se sentaron a tomar el té con ella y charlaron. Al poco tiempo me dijo, voy a salir. Salió de casa y fue al Corte Inglés y volvió con una caja gigante de una muñeca que se llamaba Martina, Patina y Patina, que se ve que es lo que le preguntó a ella qué es lo que quería y fue y se lo compró. Gestos de dulzura, gestos de generosidad, ha tenido infinitos Rolando Toro, y es difícil hablar de alguien, de un ser, sin hablar de su obra, pero estoy haciendo un gran esfuerzo en no hablar de la biodanza, sino en hablar de él, que es mucho más o tan bello o tan importante como la biodanza. Y él nos enseñó una frase de Heidegger que dice, llegamos tarde para los dioses y demasiado temprano para el ser. Del ser, el hombre y la mujer somos un poema inacabado. Y él, Rolando, con su luz, con su amor, nos intentó ayudar a que acabáramos el poema que cada uno de nosotros somos, o por lo menos a escribir una letra. Y así me despido desde Palma de Mallorca con toda la emoción y el amor a un ser tan precioso como Rolando Toro. Adiós.